Hola, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos miren. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase sobre redescubriendo la ortografía y su importancia. Aquí no solamente es para maestros, sino que es para aquellos que quieran dedicarse a este noble oficio que es la literatura y la producción intelectual. Es cierto, como dije antes, la producción intelectual tiene como objetivo no solamente darte puntos para tu ascenso, sino también tiene el objetivo de crear un legado hacia todos nosotros, tanto como docentes como seres humanos al mismo tiempo. Permítanme un momentito. Me van a disculpar, tuve una pequeña interrupción, pero vamos a continuar. Redescubriendo la ortografía y su importancia. Uy, uy, uy. Realmente este es un tema bastante interesante porque la parte que vamos a tocar ahorita es sobre el uso de la C, la S y la Z. Pero como todo lo vamos a ver con un poco de historia. Vamos a comenzar. El uso de la C, la S y la Z. C, S, C o Z. ¿Cuál vamos a usar? Es una buena pregunta. A ver, ¿qué dirían ustedes si yo les pongo las palabras socio, suciedad, eh, salida, mm, saber, plaza, zapato, cebra? ¿Sabremos realmente con qué letra se escribe? Vamos a ver esto. Fíjense, tenemos las otras palabras: ilusión, fusión, canción, grabación, o las homófonas, coser y coser, casar y casar, rosa y rosa. Tenemos una, tenemos una serie de palabras y ahorita vamos a ver este detalle que es muy, muy importante y muy interesante también al mismo tiempo. Y es que por muchos años se usó la escritura antigua se basaba mucho en jeroglíficos o de forma cuneiforme o sea, necesitábamos expresarnos de alguna manera y contar algo. Entonces, ¿qué pasó? Los egipcios ocupaban jeroglíficos, los mayas ocupaban jeroglíficos, los incas ocupaban quipus, los aztecas también ocupaban jeroglíficos, los sumerios, lo que actualmente conocemos como Irak, Irán y toda esta zona de Mesopotamia, ocupaban la escritura cuneiforme. Eh, Toda la zona de Medio Oriente, los orientales, los chinos, los japoneses y los coreanos ocupan un tipo de caligrafía que se llama ideográfica, o sea, no hay letras como tal, o no hay sonidos, sino que son palabras completas, son palabras completas. Pero en un principio, el latín clásico solamente existía una S, pero esta S tenía 6 sonidos. Fíjense, la S por lo general en la antigua Roma era sorda. Recordemos que en latín la Toscana se llamaba Roma y esta pasó a convertirse en la actual Italia o la península itálica. ¿Por qué? Porque
porque resulta que había un grupo que se llamaban los itálicos. No solamente estaban los etruscos y los, ¿cómo se llama? Y eran un grupo, y entre ellos estaban un grupo de itálicos. Por eso de ahí surge el término de Italia. Así como Perú, hay una nueva versión, por cierto, que había un rey mucho más antiguo que Manco Cápac. Manco Cápac era hijo de este rey que trajo aquí a estas tierras las enseñanzas, eh, ¿cómo se llama? Que trajo las enseñanzas también de su maestro Timu y él se llamaba eh, Iruana Cápac, algo así se llamaba. Entonces de ahí viene el nombre del Perú, así como los otros países que no tenían ese nombre de por sí. Cuando el español fue formándose, el latín fue perdiendo vigencia y fue evolucionando, fue cambiando a lo que conocemos ahora como el español. El sonido, había una letra específicamente, en este caso es esta que ven aquí, esta plumita que ven acá, que tenía un sonido como k, y estaba la otra que tenía este mismo sonido k, y el sonido y la Z. Que ya les voy a contar un poquito de esta historia. ¿Por qué? Porque resulta que el alfabeto latino no tenía la Z al final, no tenían una palabra que ocupara este grafema. Entonces, la ocuparon, la empezaron a agregar para sonidos griegos que adoptaron al latín. Entonces, la C tenía dos sonidos, que era el K y el G, un sonido más suave. Igual, ambos son sonidos guturales. Entonces, eh, dentro del alfabeto latino, pues se puso al final la letra Z. Entonces, ¿qué sucede? En el español, entre el siglo XIV y XVI hubo muchos cambios fonéticos y existían 6 sonidos que se llamaban sibilantes. ¿Qué es un sonido sibilante? Un sonido parecido a la serpiente, ese sonido. Cuando los españoles vinieron aquí a América, los que vinieron fueron los del área andaluza. Y esta gente del área andaluza, estaban, eh, eran gallegos, salían del puerto de Galicia y todos ellos estaban por mucho tiempo en esta zona, hasta que llegaron. Todo el sur de España habla como nosotros hablamos, incluso en las Canarias, las Islas Canarias, hablan como nosotros hablamos. En cambio, en el centro y el norte de España hablan con una S más pronunciada, una S que le llaman más apicoalveolar. ¿En qué sentido? Que la lengua toca los alvéolos. ¿Cuáles son los alvéolos? Es la parte de la boca que está arriba, el famoso cielo de la boca. Es la parte de la boca que está aquí arriba, donde se muestra y ellos pronuncian la S con la lengua detrás de los dientes de arriba, del maxilar superior. Nosotros pronunciamos la S más suave. ¿En qué sentido? Nosotros es más palatal, o sea, más hacia el paladar, más hacia abajo. Nuestra S es bien, nosotros ponemos la lengua debajo de los dientes de abajo. ¿Ya? Me estoy dando a entender. Entonces, existían 6 sonidos de S. En este caso teníamos el ch, j, el s, entre otros, el tsa, y, y poco a poco estos sonidos, porque no es tanto así de que cambio de siglo,
entonces voy a ocupar otro sonido. No. Realmente cuando una lengua va evolucionando, y les aseguro que la forma en cómo hablamos nosotros ahorita va a cambiar dentro de 100 años, así como va a cambiar dentro de 200 años, dentro de 300, y así vamos a ir cambiando la forma de hablar. Se van a agregar palabras, se van a agregar sonidos, se van a agregar fonemas. La idea siempre es comunicarse de una forma u otra. Ya les voy a explicar un poquito cómo nace una lengua. Y las lenguas no nacen. Estas eh, tienen un tronco raíz, tienen un tronco raíz y salen de ese tronco raíz y van evolucionando, van cambiando, van creciendo, se van desarrollando hasta formar la, la, lo que se conoce actual, como por ejemplo el inglés actual, el alemán, el francés, el italiano, el portugués, el catalán, el rumano, el español. Y les apuesto lo que quieran ahorita que el quechua también ha tenido sus cambios. No es lo mismo el quechua que hablaban hace 500 años o hace 1000 años al quechua que se habla ahora. Y tal vez han tenido ciertos cambios fonéticos, aunque se llame quechua, para que vayan viendo. Entonces, fíjense, y me van a disculpar que tenga aquí esta diapositiva y que no la cambie, porque también hay muchas cosas que quiero explicar y que tienen mucha relación. Entonces, durante la historia y la evolución del latín, pasó del latín clásico al latín vulgar. Entonces, los sonidos, teníamos el k, s, ts, el ch, j, eh, entre otros. Entonces, fíjense, se desarrollaron de manera distinta en las lenguas romances. Ya no se hablaba latín, se hablaba romance. Estamos hablando siglo octavo después de Cristo, ya no se hablaba latín, se hablaba romance. ¿Por qué? Porque ha sufrido cambios fonéticos. Tanto así que al hacer estos cambios fonéticos, nosotros en América y en algunas zonas de España se ocupa algo que se llama el ceseo. Y me van a disculpar cómo pronuncie ahorita. Eh, en el norte y el centro de España ocupan algo que le llaman el ceceo. ¿Por qué? En la antigüedad teníamos, por ejemplo, plaza con este sonido aquí. Plaza cambió a ser interdental en el centro y norte de España a plaza. Para nosotros sería plaza, ¿ya? Eh, calla, esa X más o menos, o ese sonido, se fue la lengua hacia atrás y forma la J, caja. Y de ahí tenemos la otra, que es el sonido de la S, en sopa, por ejemplo, o sapio. El quizás, por ejemplo, es una contracción de quisapi. ¿Quién sabe? Quizás, ¿quién sabe? Quisapi. No dirían zapi, sino que dirían sapi. ¿Quién sabe? Entonces, en América, los sonidos suaves de la C, la S y la Z no se pueden distinguir, ya que tienen el sonido de la S. Por eso es que nosotros decimos zapato, sociedad, sucio, cebra, cebolla, centeno. En cambio, en algunos lugares de la península ibérica o en España, se pronuncia C y Z. Entonces tienes plaza, bazar, roza, caza, cebra,
címbalo para ellos, tomando en cuenta. Y por supuesto, la S suena muy fuerte. Para ellos, la S es S, es más fuerte. Entonces, eh, en el siglo XV se pierden las sibilantes sonoras y todas las palabras que antes se pronunciaban con estas letras se empezarían a pronunciar con su equivalente sordo. ¿En qué sentido? No es un cambio brusco, es un cambio paulatino. El cambio paulatino siempre lo hacemos los hablantes. Siempre lo hacemos los hablantes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que modificamos la lengua. Últimamente, por ejemplo, está el agregar una E a, a las palabras supuestamente para, ¿cómo se llama? Para hacer notar a las minorías, se supone. Pero resulta que no es agregando una E, porque si quieres ser inclusivo, tienes que aprender lenguaje de señas, tienes que aprender el braille, tienes que aprender pictogramas para poder trabajar con las diferentes condiciones. Entonces, ¿qué sucede? La gente empezó a usar una forma de pronunciación, manteniendo siempre la antigua, pero ocupando siempre una forma de pronunciación. Al ocupar esa pronunciación y hacerla cada vez más popular, se va perdiendo una de ellas, la última pronunciación, y queda la nueva. De ahí se dice que a partir del siglo XVI surgen otros cambios fonéticos en Sevilla, Andalucía e Hispanoamérica. Recordemos que aquí en Hispanoamérica, en el español nuestro, hemos adquirido o prestado palabras de los nativos. Por ejemplo, en México, Centroamérica, hasta Colombia y Venezuela, han adoptado la palabra náhuatl, abagatl, para decir aguacate. De Ecuador para hacia el sur, toda la zona andina, adoptaron la palabra palta, pero es la misma fruta. Palta, aguacate. Palta quechua, aguacate náhuatl. ¿Ya? Maíz, taíno, choclo, eh, quechua. Llama, quechua, el animalito. El guanaco o guanacu es quechua. Palabra chocolate es náhuatl. Y así vamos adoptando palabras que se van castellanizando, por así decirlo. Entonces, dentro del alfabeto latín, la C, nuestra C tenía dos sonidos. Un C eh, tenía el sonido k, la k, y tenía un sonido g. Entonces, ¿qué hicieron para poder diferenciar los sonidos? Era ponerle un, una ceñita o un palito a la C. Entonces, ¿qué tenemos? La letra C es la tercera letra del alfabeto español que representa ante las vocales A, O, U un sonido sordo, oclusivo, sordo, que la lengua está tocando el paladar hacia atrás, y ante la E y la I, un sonido interdental sordo en países no ceseantes. Ojo, España, y no toda España, sino que el centro y el norte de España son zonas no ceseantes. Es un interdental sordo, la C. Y en países ceseantes como Hispanoamérica y el sur de España, toda la zona andaluza, ellos pronuncian la C. ¿Qué tenemos ahorita? ¿Qué significa? La C tiene su origen en la letra griega gamma. Los etruscos
fueron quienes influyeron en el alfabeto romano y tomaron el gamma para representar tanto el sonido k como el sonido g. Los romanos, al adoptar el alfabeto, usaron la C para ambos sonidos hasta que la G se introdujo como una letra separada para el sonido G. Igual tiene un sonido sordo con la E y la I, así como la C. Para hacer el sonido fuerte, nosotros ocupamos la Q. La S, nuestra S, y la S de los españoles, es la 20ª letra del alfabeto español que representa el fonema consonántico fricativo dento-alveolar sordo. Ojo, dento-alveolar, S, el cual, entre muchas variedades de articulación, tiene dos principales, la apical y la predorsal. Nosotros ocupamos la predorsal. ¿Cuál es la predorsal? Miren, aquí hay muchas palabras que vienen de la RAE. Y cuando ocupamos las palabras de la RAE, tenemos que saber qué significan. ¿Qué es fricativo? Hace una fricción. En este caso vamos a hacer una fricción con el aire. Sacamos el aire y ponemos la lengua detrás de los dientes. Por eso nuestra S se llama predorsal. Y la articulación apical es que los dientes están, la lengua está arriba entre los dientes de arriba. Perdón, yo no sé decirla, pero se podría sonar más o menos S. No podemos ver la lengua, cómo se pronuncia, pero sí la podemos sentir. S. El nuestro es predorsal. Y la Z es la 27ª letra del alfabeto del abecedario español, que representa el fonema fricativo interdental sordo en los territorios no ceseantes y en las áreas ceseantes el mismo fonema que la letra S. Ojo, no ceseantes, o sea, ceseo. Z, zapato, zanahoria, caza. Estas las encontramos en medio y al principio de algunas palabras. Zozobra. ¿Me van comprendiendo? Entonces, tiene su origen en la letra griega Z y los romanos la incorporaron al alfabeto latino, aunque inicialmente fue eliminada debido a su escaso uso en latín. Sin embargo, fue reintroducida para escribir palabras de origen griego. En español, algunas palabras que antes se escribían con Z ahora se escriben con C debido a los cambios ortográficos históricos. Un ejemplo es la palabra cabeza, que en antiguo castellano se escribía cabeza. Esta de acá, esta letra con una vergulía, todavía se ocupa en el francés, en la gramática francesa, pero en el español antiguo se ocupaba haciendo el sonido de ts, como en el país Botsuana. Así. O nombres raros como la mosca tsetse, por ejemplo. Ahí tenemos ese sonido. Nombres raros, Atsira. No me pregunten por qué, pero sí son nombres raros. Este sonido no era ni siquiera por cerca el sonido de la Z, sino que era la TS. Entonces, al al hacer el movimiento por los siglos de los siglos, cambió al interdental sordo de cabeza. Cabeza, nosotros decimos cabeza. Lo que en latín sería capitia. Entonces, ¿cuándo usamos la C? Aquí tenemos algunas reglas.
En los diminutivos, cito, cita, sillo y silla. Pedacito, avioncito, nochecita, manecilla, pececillo. En el plural de las palabras terminadas en Z. Cruz, cruces. Pez, peces. Luz, luces. Y por supuesto, en este caso, luces es el plural de luz, que está el otro que dice tú luces bien, de lucir, que también se escribe con C. Los verbos terminados en ser y ceder, sir, sendir, sibir, eh, y perdón, aquí lo repetí, decidir, conocer, parecer, decir, conceder, recibir. También la terminación ción, siempre que el sustantivo concreto al que se relacione la palabra termine con tor y no en sor. Destructor, destrucción, director, dirección. En este caso, actor, el femenino sería actriz. Ahí ocupamos la Z. Se ocupa ¿cómo se llama? La S en los plurales de las palabras. Reinas, suelos, ellos, andamos, telas. En las terminaciones esa e isa, princesa, poetisa, sonrisa, brisa, risa. En los adjetivos terminados en aso, eso, oso y uso. Travieso, perezoso, difuso, escaso. En los aumentativos, ísimo, ísima, grandísimo, altísima, muchísimo. En la terminación de algunos adjetivos gentilicios singulares, ejemplos, inglés, portugués, francés, danés, irlandés, incluso en los idiomas. Se escribe con S con las sílabas iniciales des y dis, desinterés, discriminación, dislexia, dislalia, todos los famosos problemas de aprendizaje que encontramos. ¿Cuándo ocupamos la Z? En las palabras terminadas en aso, asa y esa. Ansa, es, pieza, pedazo, terraza, taza, lanza, panza, fianza, vejez, grandeza, honradez. En palabras empezadas con las secuencias sase, si, su, zapato, zanahoria, zoológico, que si nosotros viviéramos en lugares que no ceseantes, nosotros estamos en un país ceseante, aunque hay países que también pronuncian la Z, como por ejemplo Honduras. Honduras es un país de Centroamérica que también pronuncia la Z. Eh, y por lo general también tiende a confundirse porque hay palabras, por ejemplo, que dices caza, pero te estás refiriendo al lugar donde habitas. Y dicen caza para cazar, la cacería. En lugar de casa, ocupas caza. Entonces, tenemos aquí algunas homófonas. Casa, habitación. Me van a disculpar, para hacer la diferenciación exacta. Caza, perseguir o atrapar. Tasa, con S, es un impuesto, una tarifa. Ustedes van al banco, piden un préstamo y la tasa de interés es la tasa, esa es la tasa. La otra, la taza, es donde tú te tomas tu café o tu té o tu infusión. Está la rosa, que es una planta o el color, y la roza, el acto de rozar o frotar. Cierra, de cerrar, cierra la puerta, cierra el instrumento para cortar o una montaña. Por ejemplo, Andahuaylas se encuentra en la sierra, en la región de la sierra. El leñador usa una sierra para cortar el árbol.
Cegar, quedarse sin el sentido de la vista. Cegar, cortar la hierba. Los rayos de luz te pueden cegar. El campesino va a cegar con su cortador. Cocer, hervir un alimento. Coser, de surcir o unir con hilo y aguja. Risa, reírte. ¡Ja, ja, ja, ja! Riza, del verbo rizar. Riza. Esto es. Poza, charca o agua acumulada en el suelo. Posa, del verbo posar. La modelo posa ante el fotógrafo. Se ha creado una poza después de la lluvia. Y hay otras, por ejemplo, haz. Permítanme un momentito. Y necesito mover. Haz. En los naipes, el primero de cada figura o palo. Mi amigo es un verdadero as para la carambola. Por supuesto, también. Yo tengo un as bajo la manga, o sea, tengo otra idea. Has de verbo haber, ya has olvidado mi encargo. Y haz del verbo hacer, o manojo de míes, flores y leña. Haz lo que te aconsejo, no lo que hago. Asar, someter un alimento al fuego. Por ejemplo, pondré mi carne a asar. Azar, casualidad. El azar nos juntó nuevamente. Azahar, flor blanca y aromática. Un té de azahar es bueno para calmar los nervios. Losa, lápida. La noticia me cayó como una losa, o sea, como una pedrada. Es más, una losa, una lápida, no sería tanto una lápida, una losa sería más una piedra, parecido a una piedra. Y la loza, vajilla hecha de barro cocido y barnizado. Como siempre, a mi mamá le tocó lavar toda la loza, o sea, lavar los trastos, lavar los platos. Caso de casar, suceso u ocasión. Todavía no decido si me caso este año o no. Cazo, utensilio de cocina. Este cazo me lo trajo de Santa Clara del Cobre. A ver, veamos qué más tenemos. Y hasta aquí. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció bastante interesante esto? Porque para mí sí. Me van a disculpar un poquito que tuvimos una pequeña interrupción, pero espero que esta presentación sea de mucho provecho para todos nosotros y para que podamos diferenciar cuándo usamos cada una de estas grafías. La clase anterior vimos la B y la V, ahorita estamos con la C, la S y la Z, y vamos a ir viendo algunas cosas que son súper interesantes para que no nos reflejemos mucho en que la ortografía es lo más aburrido. Y realmente es fascinante. Podemos decir que es fascinante. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.